Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión del diario El Pórtico, esta vez de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Estamos en la casa de Gisela Sánchez, la joven militante que falleció el 25 de diciembre. Vamos a hablar con su mamá, Sandra Sánchez, quien nos ha recibido en su casa. Bueno, Sandra, primero que nada, nuestras condolencias a lo que le pasó a tu hija. Y primero que nos cuentes, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, te cuento, Gisela era empleada municipal, mi hija tenía 34 años, trabajaba en el mercado de artes y oficios que depende de desarrollo humano y cultura. Mi hija, paciente de riesgo, que quede claro, mi hija, paciente de riesgo, fue obligada a firmar una nota donde ella se hacía responsable por su salud. Con esa nota la obligaron a trabajar. Ella estuvo en el tiempo de pandemia en la casa, haciendo los trabajos desde la casa. No sé con qué necesidad la expusieron y la mandaron a trabajar. El 23 de octubre ella vuelve a trabajar al mercado de artes y oficios. ¿Hace cuánto trabajaba tu hija en la municipalidad? Desde el 14 del 12 del 2015. El 2015. Sí. ¿Ella militaba en el radicalismo también? Sí, mi hija militaba antes de entrar a trabajar, ya hacía muchísimos años, como 8 o 9 años creería, y seguía siendo militante activa permanentemente en la Juventud Radical. Uh-huh. Vos decías, ella la obligaron a firmar un documento en donde ella se responsabilizaba por su salud, digamos. Sí, donde ella se responsabilizaba. ¿Quién le hace firmar esta nota, Sandra? La jefa de personal. La jefa de personal. ¿Cómo se llama? La señora Nenón Tiber. Uh-huh. Ella es la jefa de personal. Uh-huh. ¿Tu hija en algún momento, digamos, podía no haber trabajado durante toda esa etapa de la pandemia, pero bueno, ella se sintió obligada a hacerlo, digamos? Sí, cuando hubo la flexibilización de la cuarentena, la municipalidad empezó a llamar al personal y tuvieron que volver todos a trabajar, no fue únicamente mi hija, volvieron todos a trabajar. Pero mi hija era paciente de alto riesgo con asma crónica y artritis reumatoidea, que estaba medicada cada 6 meses con agentes biológicos que te inhiben las defensas. Ellos sabían perfectamente el estado de salud de mi hija. Uh-huh. E igual la hicieron firmar este documento, digamos. Igual sí, igual la hicieron firmar el documento. Ella se tuvo que presentar a trabajar. El señor Marcelo Castro salió a decir, es el secretario de gobierno, salió a decir que mi hija anteriormente se había hecho 2 PCR. Sí, efectivamente ella se hizo 2 PCR, uno en el mes de septiembre, que a ella le tenían que poner su medicación por la droga para los huesos, y si ella no se hacía ese PCR no le podían poner su medicación, entonces se lo tuvo que hacer. La medicaron, bueno, cuando ella tuvo que entrar a trabajar el día 23 de octubre, se hace un segundo PCR para demostrar al municipio que ella entraba a trabajar limpia. Efectivamente el PCR también salió negativo, ¿no? Uh-huh. Sandra, el lunes hicieron una marcha para pedir justicia por tu hija. Sí, el lunes hicimos una marcha para pedir justicia por mi hija, donde pasamos por los lugares donde está la jefa de desarrollo humano, no nos atendieron, todo vallado, con policías, pasamos por la sede de la Unión Cívica Radical, no había nadie, nos dirigimos al último lugar de trabajo de mi hija, el mercado de artes y oficios, donde bajaron las cortinas, cerraron las puertas, tampoco nos recibieron, donde estaba ahí su última jefa, la señora Erika, que tampoco nos recibió. Nos dirigimos con la marcha hacia el municipio de San Pedro, donde estaba custodiado de afuera por policía, las puertas cerradas, encadenadas. Así dijeron ellos, que estaban a disposición mía, que estaban en permanente contacto conmigo, cuando todo es mentira. Ellos nunca se ocuparon, nunca me llamaron,
Ningún funcionario se arrimó ni cuando mi hija estuvo internada, ni hasta ahora. ¿Cuánto tiempo estuvo internada tu hija? 32 días. 32 días. 32 días. Estuvo 7 días consciente y después ya estuvo inconsciente, ya en coma hasta que murió. ¿Esta marcha cómo la viste? ¿La gente te acompañó? La gente me acompañó muchísimo, el pueblo de San Pedro, los gremios un desastre, sus compañeros municipales ninguno no pudieron asistir porque estaban todos presionados en todas las áreas, hasta el Seón San Pedro, también presionado por el municipio, ninguno de los gremios se arrimaron, pero el pueblo respondió y el pueblo exige saber qué es lo que pasó con Gisela Sánchez. Una trabajadora que tenía un hijo que quedó solo, de 15 años. El niño fue detenido también después de la marcha. Una agresividad total hacia mi familia, ¿no? ¿Lo detuvieron al hijo, a tu nieto, digamos? Sí, lo detuvieron. Terminamos de la marcha cuando la gente se empezó a desconcentrar. La policía corrupta esperó que yo me suba a mi auto particular para venirme a mi domicilio y él iba a retirar su moto para venirse en la moto. Esperaron que él esté solo, que lo dejemos solo. Lo siguieron, lo arrinconaron en una pared y lo subieron a un patrullero. ¿Por qué, Sandra? Eso es lo que yo quisiera saber. Cuando yo me presento y encima la policía, a mí nunca me notificó que lo habían detenido al chico. Yo me entero por terceras personas que vieron en la calle y buscaron mi domicilio para venir a avisarme, porque si no yo no me enteraba dónde estaba mi nieto. Ellos aducen que lo levantaron por pintar la pared del municipio. No le tendríamos que haber pintado la pared, se la tendríamos que haber quemado, porque lo que han hecho con mi hija no tiene nombre, lo que hacen con los trabajadores no tiene nombre. Pero ya les dije, señores del municipio, yo no me voy a callar, a mí nadie me calla. Van a tener que salir a dar explicaciones al pueblo qué es lo que hicieron con mi hija. Ante tanto dolor, perdes a tu hija y a tu hijo lo detienen. Con tanto dolor, mi nieto llorando, asustado, es la primera vez que él sube un móvil de policía, la primera vez que lo detienen, con el sufrimiento que le ha causado toda esta situación. Encima lo exponen de esta manera, un chico de 15 años, y encima está por todos lados. ¿Qué es esto? ¿Por qué juegan así con la gente? ¿De dónde salió la orden? Cuando yo me presento a la seccional, el oficial Álvarez me dice que era por orden del intendente Julio Bravo. Yo me pregunto, ¿quién es el intendente Julio Bravo para dar una orden de detención? A la policía. A la policía. ¿O no hay un juez que tiene que autorizar una orden de detención? Cuando yo me presento el día de ayer en la fiscalía, el fiscal de Aparicio me dice que él no dio ninguna orden de detención, que no había ninguna orden de detención. Cuando él se entera, él llama a la seccional novena, que lo liberen inmediatamente, pero que primero se le haga un control médico para ver que el chico me lo entregaban en buenas condiciones. Pero ¿con qué necesidad estuvo mi nieto 3 horas detenido en una policía? ¿Tanta injusticia, Sandra? Tanta injusticia, tanta impunidad, tanta corrupción. Salió a decir el jefe de la policía, Cruz, que las policías que firmaron y lo firmaron a mi nieto no estaban autorizadas. Hoy fui para poner la denuncia contra los policías que lo agarraron al chico y contra las policías que estaban filmando la marcha. Que ellas no estaban autorizadas, que se limiten a cuidar lo que tienen que cuidar y que no se metan con mi familia. Porque tampoco me voy a cruzar de brazos y espero que el ministro de Seguridad tome cartas en el asunto, porque este tipo de errores no pueden pasar. Menos con un niño que quedó solo, que no tiene su mamá. Y que todavía está muy triste por la situación esta. Y le hicieron una detención ilegal, digamos. Una detención ilegal, porque los policías se tomaron atribuciones que no le corresponden en detenerlo así nomás porque ellos quisieron. Él no estaba haciendo nada, él iba caminando cuando ellos lo agarraron. ¿Con qué necesidad agarrarlo? Torcerle los brazos y arrinconarlo contra una pared. ¿Qué ves cuando ves todas estas cosas, Sandra?
injusticia, lamentable, la bajeza de esta gente. Tienen el poder, como ellos dicen, tienen el poder, están ahí arriba, todos son radicales, la justicia toda radical, pero a mí no me van a callar, yo no me voy a sentar de brazos cruzados y ellos van a tener que rendirle cuenta al pueblo de lo que hicieron con mi hija. Y no lo hago solamente por mi hija, sino por todas las personas que están expuestas en el municipio de San Pedro de Jujuy. Han tenido que esperar que mi hija se muera para reaccionar y mandar a la gente de alto riesgo a su casa. No es justo. Mi hija tendría que estar acá en mi casa con su hijo. Y por culpa de esta gente, mi hija no está. Sandra, ¿vos responsabilizás a la municipalidad, al intendente, a Sí, todo el... responsabilizo al intendente y a todos los funcionarios, desde la jefa de personal, el secretario de gobierno, el presidente del Consejo Deliberante, la doctora del municipio, principalmente la doctora, que ella tendría que estar sabiendo, y supongo que personal le tendría que haber consultado a la doctora si esta señora puede volver a trabajar. Con el historial médico que tenía mi hija y con la cantidad de certificados médicos que tenía, mi hija no podía trabajar. ¿A ella la obligaron a volver al municipio? La obligaron a volver al municipio. El señor Marcelo Castro salió a decir en una entrevista que la enfermedad de mi hija no era de alto riesgo. Es un señor que no sabe nada. Nunca dijo en la entrevista que mi hija tenía asma crónica, únicamente dijo que tenía artritis, que no entra en las personas de riesgo. No sabe qué tipo de medicación tomaba mi hija que la inhibía de todo. Y aparte mi hija tenía presentado en el municipio un certificado de discapacidad desde el día que ella entró a trabajar. Y ellos nunca dijeron que ella presentó un certificado de discapacidad. Pero yo tengo todas las pruebas, tengo todos los certificados, tengo todos los estudios, tengo todo para demostrarle a ellos que mi hija era una paciente de riesgo y ellos lo sabían. ¿Cuánto tiempo militó en el radicalismo allá? Como 14 años. 14 años. En total, sí. ¿Pensaste en algún momento que iba a pasar esto? Nunca. Nunca pensé que la iban a abandonar, porque lo que hicieron ellos es abandono de personas. Mientras ella estuvo internada, nadie, ningún funcionario, nadie se arrimó, nadie preguntó, nadie dijo nada. Todos se hicieron a un lado. Mi hija era muy conocida, muy buena persona. Salieron a decir que ellos la cuidaban, que la tenían sentada en un escritorio cuando no es verdad. Había mucha gente donde ella trabajaba, estaba expuesta a todo. Ella no podía estar en contacto con ninguna persona, porque en el mes de septiembre le habían puesto la medicación y ella en esa temporada no puede estar expuesta cuando le ponen esa medicación. Ella no tenía defensa y el más mínimo virus le iba a agarrar. Y ellos la expusieron a esto. Por lo tanto, son culpables de lo que hicieron. Que se hagan responsables. Que salgan y den la cara de lo que hicieron. ¿Por qué cree que no quieren atenderte? Porque son culpables. Porque saben que son culpables. Porque tienen miedo. Y si no, que me lo demuestren. Ellos son culpables de esta situación. Y si yo no hago todo lo que estoy haciendo, se va a seguir muriendo más gente. Y yo como mamá no quiero que a otra persona le pase lo que nos pasó a nosotros. Porque hay más personas de riesgo. No se puede permitir que sigan pasando estas cosas. Y en la memoria de mi hija se lo juro que no se los voy a dejar así. Sandra, ¿cómo la recuerdas a Gisela? A Gisela la recuerdo todos los días. No hay un minuto en mi vida que no piense en mi hija. Mi hija fue una chica muy estricta, siempre muy recta. Todos la conocían por su honestidad, por su manera de trabajar, de hacer las cosas. Gisela siempre con su salud tan frágil, que nosotros acá en mi domicilio, ni siquiera nadie se sentaba a la mesa para poder cuidarla a ella. Todos platos, cubiertos, vasos, todo separado. Para que nadie podía entrar a mi casa, ni siquiera mis otros hijos que viven en otros lados podían venir acá porque no le permitíamos para poder cuidarla. Y en 15 días me la sacaron de mi casa para matarla.
Mi hija tendría que estar acá con su hijo. No es justo lo que hicieron. Nadie merece pasar por esto. Sandra, si tendrías la oportunidad de enviarle un mensaje al gobernador, ¿qué le dirías? Que no proteja a esa gente que está protegiendo, porque ellos los están protegiendo. El gobernador y el ministro de Seguridad tendrían que hacerse cargo de esta situación. Por la corrupción de la policía y por la corrupción que hay en la municipalidad de San Pedro, pediría que intervenga en el municipio para que se sepa todo lo que se hace con la gente, con los trabajadores, con las personas enfermas. Había compañeras de mi hija trabajando embarazadas. Las embarazadas no pueden trabajar tampoco en el tiempo de pandemia. Y así estaban trabajando. Como te digo, hace una semana que empezaron ellos a volver la gente a su casa. Pero tuvimos que llegar a este triste desenlace de la muerte de mi hija para que hagan algo. Ninguno de ellos se manifestó, ninguno salió a dar la cara. Sandra, ¿en algún momento habías hablado con tu hija? ¿Qué le hubiera gustado hacer? ¿Qué le hubiera gustado cumplir? Él quería estudiar, ella se había estudiado para psicología, para seguir, amaba estudiar, ¿no? Ella tenía muchísimos títulos. A pesar de su condición, ella amaba estudiar, quería estudiar psicología este año. Su hijo hoy seguramente también, como la recuerda y como la recuerda toda tu familia, van a seguir clamando por justicia. Vamos a seguir clamando por justicia. Nosotros necesitamos que nos den respuesta, que se hagan cargo de lo que hicieron. Se tienen que hacer cargo de lo que hicieron. Porque así mi hija haya firmado 10.000 notas, ellos sabían que mi hija era una paciente de alto riesgo. Jamás tendrían que haber hecho lo que hicieron. El señor intendente, él puede ver a sus hijas sentarse a la mesa con sus hijas, abrazarlas. Yo me quedé sin mi hija y mi nieto se quedó sin su mamá. Y ellos no tienen ni idea de la tristeza que es para mí verlo a mi nieto llorar toda la noche y pasar días y días sin dormir. ¿Cuándo van a hacer otra marcha ahora? Todavía no tengo fecha, pero vamos a seguir marchando hasta que esto se esclarezca y hasta que salgan a decir que se equivocaron y que son culpables. ¿Vos crees que lograrán hacer eso o no? Yo te digo que no voy a descansar hasta que salgan y le pidan perdón al pueblo, porque tienen que salir a decir: señores, nosotros nos equivocamos, hicimos mal las cosas, que salgan y lo reconozcan, porque son culpables. Sandra, ¿te gustaría decirle algo al intendente? Que salga, que dé la cara, que me llame, porque nunca me llamó. Si ellos dicen que están en contacto conmigo, que me expliquen y que me demuestren que no son culpables. ¿Por qué la mandaron a trabajar a mi hija? Mi hija no tenía que trabajar. Sandra, te agradecemos y ojalá encuentres la justicia que estás buscando, que están clamando tu familia también, ¿no? Muchas gracias.